Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. En lo difícil, Él lo hará con su poder. En lo imposible, Él mostrará su gloria. Milagros y maravillas se suceden a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cielos y tierra podrán pasar, mas sus palabras no pasarán, no volverán vacías. Así como la lluvia desciende a la tierra, así es su palabra, no volverá vacía. Todo lo que quiso ha hecho, Dios obrando, Dios hablando, alguien se está sanando. Portal espiritual abierto en esta mañana. Dios envía a su ángel. Tremendo, glorioso. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque siempre envía a su ángel. Hay ángeles a nuestro alrededor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Dios obrando. Él nos defiende. El Señor manda a sus ángeles al sonido de su voz, y liberando la atmósfera, los ambientes que son pesados, hostiles, cargados, en el nombre de Jesús, se liberan por el poder de su palabra, en el cielo y en la tierra. Todo eso que están haciendo fuerza ahí, que se oponen, están haciendo fuerza, en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, se liberan los ambientes. Dios está llegando. Sus palabras son espíritu y son vida. En esta oportunidad estamos compartiendo Segunda de Reyes, capítulo 7, el verso 3 al 20. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber, y también tomaron oro y plata y todo lo que había quedado del botín. Bueno, estos leprosos estaban fuera de la ciudad, los tenían olvidados, estaban alejados, apartados de la sociedad por su condición, por su enfermedad, estaban lejos de la ciudad y los sacaban afuera de la ciudad porque la lepra era algo contagioso, así como es el pecado. El significado del pecado es lepra y es contagioso. Tremendo. Había padres de familia, había hijos que habían quedado afuera de la ciudad. La ciudad se encontraba sitiada, estaba sitiada por el ejército de los sirios, por causa de un profeta, por causa de alguien que hablaba de la palabra del Señor y revelaba. Siempre por causa de alguien que revela viene una persecución, siempre es revelado. Juan el Bautista reveló la condición del rey y fue perseguido. Pablo reveló la condición de aquella mujer que tenía espíritu de revelación y fue perseguido. Siempre por causa de una revelación a veces son perseguidos, pero más poderoso es Dios, más poderoso es aquel que está con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así dice su palabra. Y se encontraba sitiada en Israel por el ejército sirio. Solo estaban fuera de la ciudad los leprosos. Nadie podía entrar, nadie podía salir, nadie podía comprar, nadie se podía alimentar. Dios hablando, Dios obra, alguien se está sanando. Había llegado a un estado de sitio que estaban a punto de comerse entre ellos. Y se comieron hasta el estiércol de paloma. Hasta que el rey mandó a buscar al profeta. Y el profeta declaró y habló, soltó la palabra al cielo y a la tierra. Hasta que el profeta habló. Tenían un profeta en casa, allá lo tenían. Hasta que el profeta habló y dijo:
mañana a esta hora la cebada valdrá tanto. Y el que estaba a la puerta, que siempre se sentaba a la puerta de la ciudad, dice, al menos que Dios abriera la ventana de los cielos, esto va a suceder. El profeta llamó las cosas que no son como si fuesen, habló la palabra del Señor. Tremendo. Ahí quedó esa palabra que no volverá vacía, esa palabra que no volvió vacía. Ahí quedó gravitando en los aires, Dios soberano. Dijeron los leprosos, ya no tenían nada que perder, dice, vamos a seguir al campamento de los sirios, si ellos nos dejan vivir, viviremos, y bueno, si tenemos que morir, moriremos, dijeron los leprosos. Y allí fueron al campamento de los sirios. Y cuando llegaron al campamento se dieron cuenta que los sirios habían huido, abandonando el botín. El Señor había puesto confusión, se mataban entre ellos y tuvieron que huir. Entonces estos leprosos entraron a un campamento, comieron, se saciaron, tomaron oro. Dice, no es este el día de las buenas nuevas para Israel, no es este el día de la salvación para ellos, que están en hambre, que están muriéndose, que están desesperados. Dios sobrando, ay, les está sanando. Vamos a darle las buenas noticias, no sea que nos alcance la maldad. Porque ellos pudieron haber dicho, bueno, ellos nos echaron de la ciudad, nos dejaron abandonados, nos despreciaron, nos rechazaron, no nos ayudaron. Y bueno, hubieran dicho, bueno, disfrutemos nosotros, no digamos nada, que queden encerrados ahí hasta que se mueran. Porque ni cuenta se iban a dar si los soldados, los sirios habían huido. Ellos estaban sitiados, no podían hacer nada. Pero los aires, los ambientes, las atmósferas, las puertas de los cielos se abren en esta mañana. Y aquel que no creyó, que dijo que si el Señor abriera la ventana de los cielos iba a suceder, el profeta le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Tremendo. Y llegaron los leprosos a la ciudad y dieron las noticias de lo que había sucedido con el campamento de Israel, con el campamento de los sirios. Y bueno, el rey mandó a investigar si realmente era así, mandó a los soldados a ver si realmente era así, porque todavía seguían dudando. Y cuando se enteraron de la noticia, el pueblo se agolpó, salió, todos apresurados, desesperados. ¿Y qué sucedió? Lo que el profeta habló, lo que el profeta dijo, oíd a los profetas y viviréis. ¿Qué sucedió cuando la gente se agolpó al saber de la noticia? Atropellaron a aquel que estaba en la puerta. Lo vio, pero no comió. Vio que la gente salía desesperada a buscar el pan. Y después el pan se vendía al precio que había dicho el profeta hablando, y Dios sobrando, la palabra trayendo su fruto. Cada palabra del Señor no volverá vacía. Pero esos leprosos fueron movidos a misericordia. No solo se saciaron ellos, sino que fueron a la ciudad de Israel, donde estaban pasando hambre, donde tenían necesidad, y llevaron la esperanza. Y la palabra del profeta se cumplió, y Dios sobró, hizo huir a sus enemigos entraron en confusión, bajo la unción del Santo de Israel, la que pudre el yugo, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, el yugo de la Serbia allí. Tremendo. El Señor puso confusión en sus enemigos y llegaron a la ciudad con la noticia, libre de resentimiento, libre de odio, de rencor, y trajeron las buenas noticias. Y se cumplió la palabra del Señor. Dios está hablando.
Tal vez te hayan despreciado, tal vez te hayan olvidado, pero conociste al Señor. El Señor te llevó al campamento, te llevó al botín. Tomaste tu vino, comiste tu pan, te alegraste, te fortaleciste. Hay otros que están esperando, hay otros que están sitiados por el enemigo, por las tinieblas, por sus errores, por sus pecados, por sus maldades, por cuantas cosas, y están desesperados y están esperando una palabra de esperanza, y están esperando un profeta que se levante. La creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Tal vez escuchaste una palabra en la casa del Señor y estás acostumbrado a ir a la casa del Señor, recibir la palabra, llevarte el tesoro, el oro, la palabra, las promesas, y te alimentas solo. Y con el resentimiento de que hace la religión, porque la religión lo único que hace es llenar los resentimientos, de diferencia, división. Dice, no, los impíos de aquel lado, los santos de este lado. Nosotros recibimos bendiciones porque somos santos. Si no hubiera sido por la gracia del Señor, si no hubiera haber sido por el Señor, ¿dónde estaríamos? Y siempre estamos marcando esa diferencia, esa división entre ellos y nosotros. ¿No es este el día de la esperanza? ¿No es este el día de la salvación? De compartir el mensaje de la salvación, de llevar a aquellos necesitados la palabra del Señor, que corra, que llegue a todo lugar. Y lloramos. Tremendo. No sea que nos alcance. ¿Alguna vez tuviste leproso como estuvieron ellos? Despreciado, olvidado. El Señor te levantó, te sanó, te proveyó, te dio la fe, porque de Él es la fe. Es hora de compartir, es la hora de compartir, es ahora, es este tiempo. Jesús se comparte, Jesús se dio hasta la última gota de su sangre, se dio hasta el último instante, hasta su última fuerza se dio, para que todos puedan acceder, no queriendo que ninguno se pierda. El profeta habló, se cumplió. El pueblo de Israel recibió la bendición, los leprosos también. Y fueron ellos los héroes del momento, aquellos despreciados, aquellos olvidados, fueron los héroes para el pueblo de Israel. Vas a ser el héroe para aquella gente que necesita una palabra de vida, porque una palabra los liberará, los sacará de su dolor, de su tristeza, de sus opresiones, de sus aflicciones, de sus tormentos. Cuando planta la palabra, planta la semilla, arranca todo lo que no es de Dios, todo lo que turba, todo lo que perturba, todo lo que arruina. Una palabra del Señor hará esa obra transformadora. Es hora de llevar la palabra. Dios es grande, alguien se está sanando. Ministerio Apostólico y Profético Impacto de Esperanza en Villanueva, Córdoba, Argentina. Tremendo, glorioso, porque muchos tendrían que estar orando, apoyando para que la palabra del Señor llegue a aquellos necesitados. Sin embargo, algunos son religiosos, palo en las ruedas, pequeñas zorras, envidia, celos, cuantas cosas que quieren detener. Y Dios mira todas esas cosas. Algunos le dijo, tú lo verás, pero no vas a comer. Sean aquellos que coman de las promesas, de las bendiciones del Señor y comparten. Días de gloria, días de victoria. Tremendo. Si tal vez te sientes como los leprosos, tienes que tomar una actitud de levantarte. Tienes que tomar una actitud de levantarte. Aquí le dijeron, bueno, vamos a ir ahí, si nos quieren quitar la vida, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Este es el día.
este es el día que hizo el Señor. Ay, se está sanando. Y todo se cumplió. Las promesas del Señor son en Él, sí, amén. No volverán vacías. Su palabra dice: pedid, buscad y llamad, porque todo aquel que pide, recibe. Jesús pidió por Lázaro para que resucitara y el Señor lo resucitó. Y le dijo Jesús al Padre: te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. Y Lázaro resucitó. Los sueños, los proyectos, las cosas, la familia, todo va a resucitar al sonido de su voz. Buscá, porque todo aquel que busca encuentra. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Zaqueo andaba buscando a Jesús. Se subió a aquel árbol, Dios lo vio y fue a su casa, lo bendijo, es una nueva criatura. Él andaba buscando ser sanado en su reputación, en su testimonio, de que lo miraran diferente. Dios lo hizo. Todo eso que andaba buscando, Él lo hizo. Llama. Llama, se os abrirá. Verás, si no abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Una forma de llamar. La viuda fue para que le hicieran justicia, llamó una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que lo cansó al juez y le hizo justicia. Hallará fe cuando Él vuelva. Tremendo. El de la puerta no creyó. Hallará fe. Tremendo. Ay, que se está sanando. Establecemos una gran victoria en el nombre poderoso de Jesús.